Pasamos al nervio óptico. El nervio óptico es un poquito complejo valorar, pero vamos a verlo más. Lo primero que valoramos es la agudeza visual. ¿Y cómo obtenemos las imágenes? ¿Cómo obtienen las imágenes a través de sus ojos? ¿Dónde llega la información? A la retina. Esa retina tiene que confluir en un área en el fondo del ojo, que es la mácula densa. Y de ahí tiene que entrar al nervio óptico, ¿no es así? Tienen otra área, que es la papila, que es una zona ciega ahí dentro de la retina. Llega la información a través de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Los conos y los bastoncillos. ¿Cuáles sirven para ver el color? Con los conos. Y los bastoncillos para ver el blanco y negro. Con esa información, ¿dónde llega la información? A ver, entra por las retinas. ¿Y qué pasa con el nervio óptico? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde? ¿En qué estructura se cruza la información? En el quiasma. Pero tiene un entrecruzamiento muy especial. No es como en otras cosas, por ejemplo, el movimiento de su brazo derecho está al otro lado. En cambio, aquí tiene una forma especial de entrecruzarse. La mitad del nervio va directo y la otra mitad se cruza en el quiasma, no se entrecruza completo. Y eso nos va a traer algunas alteraciones. Y finalmente, ¿dónde llega esa información? Las puntillas, ¿hasta dónde van a terminar? ¿En qué parte del cerebro? En la región occipital. Entonces las lesiones occipitales van a traer defectos visuales, que mis alumnos de práctica hemos visto a un paciente el otro día con una hemorragia en la región occipital que tenía problemas de amaurosis es cuando no pueden verlo. El área de entonces, lo que vamos a ver es ver la agudeza visual. ¿Y cómo voy a saber la agudeza visual del paciente? Porque no solamente es que llegue la información, porque tenemos algunos defectos en la refracción de la imagen, porque esa imagen tiene que atravesar algunas estructuras que deberían ser transparentes, no siempre lo son, y deberían enfocarse ahí en la retina. Pero la agudeza visual, primero uso unas tablas para ver si pueden leer. Hay algunas letras. Tenemos dos tablas, el test de Jagged y el test de Snell. Este es el que más se ha popularizado los últimos años. Si pueden ver esas letras, pues ahí se evalúa la agudeza visual. Hay pacientes que no pueden ni siquiera leer, no pueden reconocer las letras. Y por si acaso, para la gente que no sabe leer, hay figuras, hay formas. Entonces igual se puede hacer. Si no logran reconocer esto porque ven solamente manchas, lo que hacemos es mostrarle dedos al frente del paciente. ¿Cuántos dedos ve? Y si logra contar los dedos, le vamos a decir que es una visión en cuenta dedos. Algunos pacientes ni siquiera llegan a contar los dedos porque no ven. Entonces, lo único que ven mover es su mano. A eso le vamos a decir visión en bulto. Y a veces ni siquiera eso, lo único que logran ver es una luz. Y no logran ver absolutamente nada más. A eso le llamamos la visión de... ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en la visión? Ambliopía se considera la disminución de la agudeza visual. Esto, por ejemplo, es una ambliopía. Amaurosis es la ceguera o pérdida de la visión. Amaurosis fugaz es una pérdida transitoria y unilateral de la visión. ¿Con qué característica? El paciente deja de ver por unos instantes y luego vuelve a ver. Pero eso nos está avisando que se va a producir un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, ese paciente tiene que acudir a emergencias y se tiene que hacer el estudio antes de que tenga su accidente cerebrovascular isquémico. Puede ser cualquiera de los dos. A ver, las lesiones en el cerebro, por ejemplo la amaurosis, o que tenga una hemiparesia, una hemiplegia, o no esté oliendo las cosas, cualquier cosa que altere nuestro encéfalo puede producirse por ambos, o por tumores, o por traumas, incluso. ¿Por qué? Cuando llega la información al área dice de Brodmann,
esa información tiene que interpretarse en el área 17. Entonces, esas neuronas, si hay isquemia, ¿qué les van a pasar? Al tener isquemia, esas neuronas van a morir. ¿Cómo van a morir? No van a poder procesar la información. En el caso de que haya una hemorragia, ¿qué va a suceder? ¿Qué significa la hemorragia? Un vaso sanguíneo se rompió. Al romperse, ¿qué ha sucedido? Ya no sirvió. Hay una zona que igual termina siendo una isquemia en esa zona. Y el resto de la sangre, la que se vierte hacia el resto de las estructuras, ¿qué va a suceder? La sangre es irritativa, va a irritar la zona, va a hacer que toda esa zona no funcione correctamente. Ahí que tenemos, ¿qué va a suceder posteriormente? La zona donde no llegó la sangre, igual va a quedar afectada definitivamente, igual que el isquemia. Pero la zona donde la sangre estaba chorreándose, palabras gruesas, digamos, se va a reabsorber esa sangre y puede ser que vuelva a funcionar ese grupo neuronal. Esa es la forma de más o menos interpretar lo que va a suceder. ¿De qué va a depender que retorne la capacidad? De qué tan grande ha sido la lesión. Entonces, eso no solamente en el caso de la amaurosis, en cualquier otro problema. Y luego tenemos algo que es la neuroplasticidad. ¿Han escuchado hablar sobre la neuroplasticidad? ¿Qué es la neuroplasticidad? Hacer nuevas conexiones. Exactamente, se crean nuevas conexiones, pero con otros grupos neuronales que hacen esa actividad. Entonces, un paciente que apenas movía su brazo o no movía el brazo, con el tiempo puede ser que logre mover el brazo. Pero esa neuroplasticidad depende de muchos factores y no siempre funciona como quisiéramos. Y tarda hasta 2 años en definirse el área de la lesión. O sea, en 2 años vamos a saber recién qué tanto va a recuperar el paciente. Es más probable que recuperen en hemorragias pequeñas que en isquemias, por ejemplo, del mismo tamaño. ¿Qué más? Ambliopía. Ahora, esa disminución de la agudeza visual en la ambliopía, ¿en qué situaciones vamos a ver? Porque el problema aquí no es neurológico en la ambliopía. El problema aquí es de la refracción de la luz. En cambio, en la amaurosis el problema es neurológico. En la ambliopía, ¿cómo puede haber alteraciones de la refracción de la luz? ¿Qué enfermedades conocen que hagan esto? Astigmatismo, miopía, hipermetropía, todos esos producen ambliopías. Su nombre en general es ambliopía. Ya va a depender cada uno de ellos cómo funcionan, que alguna vez les he explicado cómo funciona la miopía, la hipermetropía, astigmatismo. Luego tenemos el examen de la visión de los colores. Y aquí entra el término discromatopsia, que es alteración de la visión de los colores. Y para esto se usan las tablas de Ishihara, que si se dan cuenta son unos números que están dentro de unos colores. Y la gente que tiene problemas para distinguir los colores, probablemente cuando le mostremos esta tabla, aquí le dará un 33, porque claramente es un 29, ¿no es así? Bueno, algo así. Tenemos luego alteraciones daltonismo. Daltonismo son trastornos congénitos de la percepción de los colores. El paciente ya nace con esa alteración. Tenemos otros términos, acromatopsia. Son pacientes que ven sin color, todo lo ven a blanco y negro. Metacromatopsia, visualización de objetos de color diferente al real. Monocromatopsia, visualización de un objeto del mismo color. O sea, todo lo ven como en un tono sepia, algún color predomina. Agnosia cromática, trastorno de identificación de los colores. Ven los colores, pero no pueden reconocerlos, no pueden distinguir. Y en el daltonismo, ¿qué colores son? Generalmente son de a 2 colores, porque se confunden. El más común es el Rojo y verde. rojo con el verde. Luego tenemos el azul con el amarillo, creo, algo así, pero siempre van de a 2. Examen del campo visual. Entonces, ya hemos evaluado si el paciente ve, que también ve. Hemos evaluado los colores. Ahora toca ver qué tanto ve, qué tanto espacio logra ver. Y ahí usamos la perimetría, campimetría y campo visual por confrontación. La mayoría de estos estudios se va a realizar con un equipo computarizado. Eso es lo que se hace ahora, lo hace el oftalmólogo. Pero lo que podemos hacer nosotros es el campo visual por confrontación.
Aquí tenemos un resumen de las vías ópticas y alteraciones del campo visual para poder entender un poquito más algunas otras lesiones. Es lo que decíamos, entra la imagen a través de la retina. Una vez que entra la imagen a la retina, esta va por dos vías. El nervio óptico es como que se dividiera en dos. Por dentro ese nervio óptico tiene dos cables, digámoslo así. Uno de ellos se va directamente hasta la región occipital, sin cruzarse con nadie. ¿Qué lado es? Si se dan cuenta, la mitad del campo temporal. Porque dividimos la visión en el campo nasal y temporal. Nasal y temporal. Nasal y temporal. Entonces, el área temporal va directamente hacia nosotros. En cambio, el área nasal sí se entrecruza y se va al lado contrario, al otro hemisferio. Entonces, puedo tener alteraciones, por ejemplo, que tenga una sección del nervio óptico a esta altura, o que tenga una sección a esta altura, o en el quiasma, en alguna parte del quiasma, que eso me va a traer algún tipo de lesiones. Alteraciones del campo visual pueden ser congruentes e incongruentes. Por ejemplo, congruentes que sean del mismo lado, incongruentes que sean del lado contrario. No me acuerdo si tengo una imagen de eso. Esto, por ejemplo, es una hemianopsia. Hay un lado que no ve. ¿Qué sería congruente? Que ambos lados, en el mismo lugar, se haya perdido la visión. Incongruente, que sea, por ejemplo, el lado temporal izquierdo y el temporal derecho. Eso sería incongruente. Tenemos hemianopsias, que hemos visto la imagen de un lado, donde el paciente pierde la mitad de la imagen de uno de los visualización de la mitad del campo visual, que pueden ser homónimas o heterónimas, parecido al anterior, pero del mismo lado. Luego vienen las cuadrantopsias. Cuadrantopsias, en vez de ser la mitad, creo que no tengo imagen de eso, más adelante tal vez. Lo que se pierde es un pedazo de aquí. Que todo lo demás se pueda ver. Eso sería una cuadrantopsia. Aquí tenemos un resumen. En este caso el paciente solamente está viendo con un ojo. Es una anopsia monocular ipsilateral. Aquí tenemos una hemianopsia heterónima bitemporal. Ambos lados temporales han sido dañados. Y nos muestra dónde ha sido la lesión. Por ejemplo, para que no pueda ver con un ojo, tiene que haber una sección del nervio óptico antes de llegar al quiasma. Si tengo una sección a la mitad del campo, del quiasma óptico, de forma vertical, entonces lo que voy a tener es una hemianopsia heterónima nasal, que más frecuente es unilateral. Entonces, siguiendo ese mapa conceptual, vamos a ver los diferentes tipos de hemianopsias y cuadrantopsias. Pero para que saca fotos y está en diapositivas. Está en la plataforma. Está bien. Luego vamos a evaluar el fondo de ojo. Y en el fondo de ojo, ¿para qué evaluamos? Necesitamos el oftalmoscopio. ¿Qué podemos ver ahí? Los vasos sanguíneos y la retina. Esas son las dos cosas que vamos a evaluar. Es más, es el único lugar del cuerpo donde podemos evaluar los vasos arteriales y donde nos puede dar bastante información de pacientes diabéticos o de pacientes hipertensos. ¿Qué vamos a evaluar en el fondo de ojo? Los vasos sanguíneos, la papila y la mácula densa. En la papila podemos hacer algunos diagnósticos. Podemos hacer diagnósticos de glaucoma o diagnósticos de hipertensión endocraniana, cuando esa papila está hinchada. Alteraciones que nos vamos a encontrar, el edema de papila, que ya les he mencionado, que podemos encontrar una hipertensión endocraniana. Podemos encontrar hemorragias de los vasos sanguíneos, de los capilares en esta zona. Podemos encontrar atrofia de la papila. Si tengo una atrofia de papila, pues estamos hablando de una patología. Una neuritis óptica. Entonces, hay varias cosas que pueden evaluar en oftalmología. Y para evaluar el fondo de ojo, ¿cómo hacemos el estudio? Usamos nuestro oftalmoscopio, que tiene básicamente una luz y un lente a través del cual magnifica todo lo que está en el fondo de ojo. ¿Cuál es la puerta de entrada hacia el fondo del ojo? Hay una pequeña puerta, una apertura
que puede abrir o cerrarse. ¿Cuál es esa apertura? La pupila, que se va a contraer o se va a dilatar. ¿Qué sería mejor para que podamos ver con más claridad el fondo del ojo? Que esté dilatado. ¿Y qué usaríamos para hacer eso? Atropina, por ejemplo, le ponemos al paciente, esa atropina, ¿qué va a hacer? Va a dilatar. Pero ojo, no podemos dar nosotros como médicos, médicos generales, este dilatador de la pupila a los pacientes sin estar seguros de que no tienen glaucoma, porque podemos hacer que suba su presión intraocular. El oftalmólogo, en cambio, tiene su medición de la presión intraocular y una vez que esté seguro que no hay glaucoma, recién puede dar. Entonces, no les pongan gotas para dilatar la pupila a los pacientes. No están seguros ustedes que haya o no haya glaucoma. Atrofia, ¿no? ¿Y ahora? No, que está apareciendo el pez. Esa técnica también para ver el fondo del ojo. Todavía no vamos a. Fíjense cómo están viendo el fondo del ojo. Ojo con la posición, tiene que ser ojo contralateral, porque si se equivocan y ven con el mismo ojo, eso ven de lejos y tienen que acercarse. ¿Qué creen que va a suceder? Una demanda les va a llegar. Ojo con ese detalle. Eso supone. Vamos a aprovechar, que más adelante creo que está igual, pero vamos a aprovechar. ¿Qué otra cosa podemos aprovechar ahí en ese momento para usar nuestra linterna y ver si se dilata, se contrae esa pupila a través de los reflejos? Los reflejos pupilares, ¿cuáles son? Tenemos el reflejo fotomotor. Ese fotomotor, ¿cómo vamos a evaluar? No les apunten directamente con la linterna al ojo, siempre por un costado, siempre por un costado. Está viendo el paciente de frente y digamos que esta sea la luz, que la vamos a apagar, que no quiero quemarle la vista. Entonces acercamos por un costado y ahí vemos la dilatación. Ese es el reflejo pupilar. Entonces, ¿qué más podemos hacer? El reflejo concentual. ¿Cómo hacemos el reflejo concentual? ¿Qué nos dice el reflejo concentual? Ya. Cuando estimulan una pupila, las dos se tienen que estimular. Es una, no necesita llegar la luz a la otra pupila, tendrían que hacer lo mismo, acompañar. Entonces, ponen la mano ahí, no le está llegando la luz, acercan la luz y las dos pupilas deberían hacer exactamente lo mismo. Avance. Pupilas fotorreactivas, escribimos en este vestido. Pueden estar hiporreactivas, hiperreactivas, pueden estar arreactivas en las lesiones neurológicas. Ahora está haciendo la campimetría. Básicamente está viendo, se ven de frente y le está diciendo, ve, ya está viendo. Ese campo visual puede reducirse. ¿Cuándo se va a reducir el campo visual? Por ejemplo, es algo bien evidente cuando hay tumores en hipófisis que hacen compresión sobre ese quiasma óptico. Va reduciendo, va tunelizando la visión. Un poco gracioso. Bien. Luego evaluamos tres pares craneales juntos, que es el tercer par, el cuarto par y el sexto par. El tercero, que es el motor ocular común. Motor ocular común, porque le decimos qué músculos están bajo el comando del motor ocular común. ¿Ah? ¿Lateral? A ver, ¿qué músculos tenemos? El único ¿Cuántos? Ya. Todos los maneja menos, porque tenemos uno especial para hacer eso, el motor ocular externo. Luego, ¿cuál más maneja? Los rectos y los oblicuos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos. Tenemos el patético que maneja el oblicuo mayor. Menos esos, todos los demás manejan.
el elevador del párpado. A ver. Vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo y la motilidad intrínseca. La motilidad extrínseca, cómo se mueven los ojos. Y la intrínseca, estamos hablando de la pupila, básicamente. La extrínseca, valoramos la apertura palpebral, porque como estoy viendo el elevador de los párpados también está comandado por el motor ocular común, los movimientos oculares. La motilidad intrínseca del ojo, la pupila, el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. ¿En qué consiste? Que cuando ustedes le piden al paciente que mire un objeto fijo, sus dedos, por ejemplo, y van acercando, el paciente debería dirigir al mismo lugar y debería hacer una miosis de la pupila. Exploración de la motilidad extrínseca, básicamente con el dedo que siga nuestro dedo, con su vista. Evaluamos si se están moviendo ambos ojos de forma adecuada. ¿Qué podemos encontrarnos aquí que no funciona? Por ejemplo, estrabismo. El estrabismo es cuando se pierde el paralelismo de la visión, cuando los ojos apuntan a lugares diferentes. Desviación de uno o ambos globos oculares con la cabeza de frente. El estrabismo puede ser divergente cuando los ojos apuntan hacia afuera. Puede ser convergente cuando apuntan hacia adentro. Incluso hay otro como el zoom-vergente que es hacia abajo. Van a encontrar en otros equivalentes que vayan a ser oftalmólogos. Tenemos el nistagmo, que ya hemos visto anteriormente, que era el nistagmo, ese movimiento oscilatorio repetitivo, que había varios tipos de nistagmo, que está en su texto ahí, el móvil, no sé qué cosa. Hay un montón de movimientos, que puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico, por ejemplo, cuando exponen el oído a agua tibia o agua fría, hacen nistagmo de forma natural. Patológicos cuando hay alguna alteración neurológica. Exoftalmos. ¿Qué era el exoftalmos? No era visión doble. Lo que pasa es que el exoftalmos producía que haya visión doble, porque se pierde el paralelismo. Pero, ¿qué era el exoftalmos? Cuando se protruye el globo ocular. Que están protruidos los globos oculares. ¿Por qué estarán protruidos los globos oculares? ¿Qué patologías han visto? Hipertiroidismo. ¿Y por qué están protruidos esos globos oculares? Porque están más grandes. Eso, porque está inflamada la grasa del ojo y qué más, y los músculos. Porque el hipertiroidismo es una variedad de hipertiroidismo autoinmune, como reacción cruzada inflama esa grasa periocular y los músculos. Es eso, la enfermedad de Graves. A ver, ahí está el nistagmus. Doctor, pero creo que se hace ese nistagmus cuando tienen igual accidente cerebrovascular. Hay varios problemas cerebrales en traumas encefálicos, en regiones de los pares craneales. Fisiológicos se responde, por ejemplo, agua fría en el canal auditivo, entonces hace un movimiento. Este es fisiológico. Hacemos la prueba. O cuando hacemos seguir al paciente en movimientos, hacemos girar en la silla, queda ahí como estamos. ¿Qué más? Parálisis del tercer par. Puede ser completa o puede ser incompleta. La lesión puede ser supranuclear, nuclear, infranuclear. ¿De qué núcleo estamos hablando? Del núcleo de origen real del nervio espinal, en este caso del tercer par. Puede haber una oftalmoplegia internuclear debido a la aducción. Aquí tenemos dos movimientos que hemos llevado en anatomía, ¿no? Que eran aducción y abducción o abducción. ¿Qué significaban? ¿Qué era aducción y qué era abducción? Abducción cuando se aleja. Aducción es hacia adentro, abducción es hacia afuera, cualquier cosa que vayan a hacer. Ha sido abducido. ¿Qué más? El síndrome de Parinaud. Es parálisis de la mirada vertical y que inicia hacia arriba y luego en ambas direcciones verticales. El paciente está mirando hacia abajo. Vamos a volver a explicar esto. Parálisis del tercer par craneal. El nervio oculomotor es fundamental para la motilidad ocular y las funciones oculares. Su lesión produce un cuadro clínico característico que requiere evaluación neurológica y oftalmológica inmediata. Entonces, básicamente, ¿qué les está diciendo? Si se lesiona el motor ocular común,
va a haber problemas en que pueda mover el paciente su ojo. Manifestaciones clínicas de la parálisis del tercer par craneal. Si es completa, va a haber una ptosis palpebral marcada, porque como hemos dicho, aparte del movimiento de los rectos, ¿qué más maneja el motor ocular? El elevador de los párpados. Va a haber una ptosis palpebral marcada. ¿Qué es la ptosis palpebral? No puedo abrir bien. Eso. Desviación ocular hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué hacia abajo y hacia afuera? Si está paralizado, ¿por qué se va hacia un lado? El músculo oblicuo mayor. Si está paralizado, debería quedarse de acá. Pero ¿qué pasa? Directamente el músculo oblicuo Tenemos mayor. dos músculos que sí están funcionando. Ese sí hace contracción. Entonces, como ha perdido la fuerza, todos los otros músculos van a desviarse por el recto externo, por eso es hacia afuera, y por el oblicuo mayor. Además, midriasis reactiva, ausencia de reflejo fotomotor directo y conceptual, estrabismo con diplopía severa. ¿Por qué el estrabismo produce diplopía? Porque para que tengamos una sola imagen, no se olviden, tenemos una visión binocular. Ambos ojos tienen que tener un eje paralelo. El momento en el que se pierde el paralelismo, uno apunta, por más pequeña que sea la diferencia de otro lado, ahí aparece la diplopía. Y en el exoftalmo, por ejemplo, dicen que los ojos están protruidos, pero no están a la misma altura. Uno siempre protruye más que el otro y ahí aparece también la diplopía. Parálisis incompleta. Si fuera incompleta la lesión, hay una afectación selectiva de músculos específicos, por ejemplo, solamente del recto interno, y los otros están funcionando. Hay una preservación parcial de la función pupilar y hay grados variables de ptosis según cómo sea la lesión. Diplopía en determinadas direcciones de la mirada y no en todas las direcciones. Clasificación anatómica de las lesiones. Tenemos las supranucleares, comprometen músculos cinéticos bilaterales, produciendo una parálisis de la mirada conjugada sin diplopía, porque no se pierde el paralelismo en este caso. Los ejes oculares mantienen el paralelismo, como hemos dicho. Lesiones nucleares infranucleares afectan directamente a los músculos extraoculares específicos en el camino que está produciendo la lesión, generando estrabismos con diplopía. Frecuentemente comprometen la función pupilar. ¿Cuál es la causa? Puede ser congénito o adquirido. Congénito, que nacieron con ese problema. Adquirido pueden ser tumores, infecciones, accidentes cerebrovasculares. Síndromes específicos localizados en este par. La oftalmoplegia internuclear, lesión del fascículo longitudinal medial con el ojo ipsilateral con imposibilidad de aducir el ojo. El ojo contralateral tiene un nistagmo en abducción y hay una convergencia preservada. El síndrome del seno cavernoso, que va por infecciones del seno cavernoso, con una parálisis combinada entre los tres pares craneales. El síndrome de Palinau es una parálisis de la mesada vertical superior por lesión mesencefálica rostral. Son los ojos que están, como en la imagen anterior ya hemos visto, descendidos, están mirando hacia abajo. Hay una convergencia en miosis y una imposibilidad de mirar hacia arriba. Parálisis del cuarto par craneal. Igual puede ser congénita o adquirida. Hay una inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto al músculo paralizado. Hay una diplopía vertical cuando se mira hacia abajo y no puede bajar el paciente, por tanto las escaleras se caen. Parálisis del sexto par craneal. El globo ocular se desvía hacia adentro y resulta imposible llevarlo hacia afuera. Presenta una diplopía horizontal cuando mira hacia el lado afectado. Aquí parálisis del sexto par, están mostrando algunos ejemplos. ¿Esto qué se llamaba? Exploración de la motilidad ocular intrínseca. Ya hemos visto la extrínseca. ¿Cómo valoramos la intrínseca? Vemos el tamaño de las pupilas. ¿Cuánto era el tamaño de la pupila? Ya les preguntaba en el examen. Y tenemos que acordarnos, porque cada vez que valoramos pupilas, ¿cómo vamos a saber que están midriáticas o mióticas si no sabemos cuánto miden? De 2 a 4 milímetros de la miosis le decíamos cuándo. Está contraído. Midriasis cuando está dilatada. Miosis podemos ver en meningitis, en uremia. Uremia estamos refiriendo a que ha aumentado la urea, ¿no? En el síndrome urémico.
Intoxicación por opioides, en síndrome de Creuber-Napoleon, en tumores. Midriasis en el síndrome de Forford de Petit. Y podemos encontrar también anisocoria. ¿Anisocoria qué era? Desigualdad del tamaño de las pupilas. Una mide 2 milímetros y otra mide 4, digamos. Hasta 1 milímetro se considera fisiológico. La forma de la pupila, la discoria. La pupila en vez de ser redondeada adquiere otra forma. Esto se ve en pacientes con sífilis, por ejemplo. Luego evaluamos el reflejo fotomotor. ¿Cómo evaluamos el reflejo fotomotor? Ya hemos dicho con la el reflejo consensual que explicamos también. Y el reflejo de acomodación y convergencia que también lo hemos explicado, ¿no? Alteraciones, que haya ausencia de reflejo fotomotor, que haya una pupila tónica o perezosa o de ADI que le cuesta cambiar los cambios de luz. Ausencia de reflejo consensual también podemos encontrar. ¿Ya acabó? Pasamos a hablar sobre trigémino. Le decimos trigémino porque tiene 3 ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Tenemos la función sensitiva y la motora. La exploración sensitiva, vamos a ver la sensibilidad dolorosa o la sensibilidad térmica. ¿Cómo vamos a evaluar la sensibilidad térmica? Básicamente con unos tubos de ensayo podemos evaluar con agua tibia, agua fría y agua poco caliente que no quiere. Y aproximamos al paciente. Generalmente se hace con los ojos cerrados. Pero también podemos usar objetos metálicos, por ejemplo, que toque eso es frío. Exploración motora, el reflejo corneano, el superciliar, el clavelar y el macetero. ¿Cómo evaluamos el reflejo corneano, por ejemplo? Que hemos visto en práctica también con mis alumnos. Un hisopo, un algodón, tocamos levemente la córnea y cuál es el reflejo natural del paciente. ¿Qué debería hacer? Debería parpadear. ¿Cuándo encontramos ausencia del reflejo corneal? Por ejemplo, en muerte cerebral. Ausencia de reflejo corneal. El superciliar, ¿cómo hacemos? Percutimos, ¿no? Tienen su martillo de percusión, su martillo neurológico, que tiene un montón de fiches ahí. Tienen ahí una aguja, tienen los bordes de goma para ir golpeando, provocando los reflejos. ¿Qué más tienen ahí? Tienen una escobilla para ver la sensibilidad, es lo que tiene un martillo neurológico. Entonces ahí golpean la glabela, que es lo normal. El paciente parpadee y que levante el reflejo glabelar está al medio y el macetero. Vamos a ver videos de cómo se hace. Las alteraciones, igual que la anterior, pueden ser supranucleares, nucleares, intranucleares. Y finalmente la neuralgia del trigémino. ¿Cómo vamos a evaluar la sensibilidad? A través de la rama oftálmica maxilar superior. Es el territorio inervado por el nervio sensitivo. Y tenemos otro tipo de sensibilidad, la termoalgética, que nos dice la sensibilidad a la temperatura, que es diferente a estar sintiendo. ¿Cómo vamos a evaluar la sensibilidad termoalgética? Vamos a poner algunos objetos de temperaturas diferentes en estas áreas. Y el otro con el punzón, con la aguja del martillo de percusión y la escobilla también. También. Siente, levanta una mano. ¿Sí? ¿No siente?
Eso siempre. La boca. Eso tenía que ver tu seno frontal. Vemos la neuralgia del trigémino, que básicamente es un dolor neuropático muy intenso que da por irritación de una de las ramas. Es un dolor lancinante. ¿Qué significa un dolor lancinante? La rama maxilar es la más frecuentemente afectada. Nervio facial. Ya, ahora hemos facial. Entonces, en el facial tenemos las funciones de las fibras motoras, las neurovegetativas secretorias, las fibras sensoriales del gusto. El tercio anterior de la lengua recibe información hacia el facial. Y fibras sensitivas. Tenemos la exploración de la motilidad, significan los movimientos gestuales del rostro. Alteraciones como el espasmo emifacial, la parálisis central y la periférica. Estas son las dos que más vamos a evaluar. ¿Qué significa que sea central y qué significa que sea periférica? Que sea central significa que el daño está en el origen del cerebro. Que sea periférica, no es el problema. El problema está en algunas partes del trayecto del nervio dañadas. ¿Cómo diferenciamos una central y una periférica? Curiosamente, en la parálisis facial central permanece la frente, los movimientos de la frente, las arrugas de la frente permanecen. Y en la periférica se pierden. Entonces, periférica, habitualmente precedida de un proceso catarral vírico. También le decimos parálisis de Bell, parálisis de Frigoli. Es instauración rápida, en horas o máximo en un día se presenta. Hay disminución o pérdida de movimiento de todos los músculos faciales ipsilaterales, tanto superiores como inferiores. Ocasionalmente hay ostalgia, porque está ahí la cuerda del tímpano, alteraciones sensitivas ipsilaterales, significa del mismo lado. Otros síntomas, epífora. ¿Qué era epífora? El lagrimeo. Y dice no real, significa que no es que se produzcan más lágrimas, sino que como no está cerrando el párpado, empiezan a chorrear las lágrimas. También hay disgeusia. ¿Qué era disgeusia? Es una distorsión de los sabores. Hiperacusia, que escuchan más por la cuerda del tímpano. La parálisis facial central, en cambio, conserva la función de la musculatura facial superior, de la frente, por inervación cortical bilateral de la porción del núcleo del séptimo par correspondiente a la rama temporal. Entonces tenemos ahí. Si es periférica, la frente pierde sus arrugas. Si es central, la frente mantiene la movilidad. Si es periférica, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Generalmente le damos antivirales y antiinflamatorios, además de corticoides, haciendo el efecto de antiinflamatorio más fisiotera. Le pide que cierre los ojos y quiere abrirlos para demostrar que tiene fuerza todavía en el orbicular de los ojos. Lo mismo en la boca, el orbicular de los labios. Eso creo que no estaba mencionado en la literatura, pero dijimos que los 2 tercios anteriores de la lengua pues, tienen información de los sabores y de la sensación. Y le vamos a hacer sentir algunos sabores y le vamos a preguntar si siente esos sabores de forma bilateral. Tomar agua porque si no tiene el sabor ahí más. Luego, tenemos el espasmo hemifacial, que son contracciones rápidas limitadas a un determinado músculo o grupos musculares, como el orbicular de los párpados o de la comisura bucal. Y hasta ahí llega. El auditivo vamos a ver en la próxima clase.